Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Marcos acá. Bienvenidos a una entrega más de este curso de HTML, CSS y JavaScript para principiantes acá en Código Argento. Bueno, la idea es seguir un poco más con la idea del display grid. Ese ruido que escucharon, y si siguen escuchando ruidos, es que está corriendo mucho viento y pegan los cables. Hay unos cables que pegan contra la pared, les pido disculpas. Habíamos llegado a esto que ven en la pantalla. Teníamos este contenedor, ¿se acuerdan? Con 12 divs adentro. Esto lo habíamos dejado también tal cual el último video. Y teníamos estos estilos, este contenedor con display grid. Le habíamos dado 4 medidas de una fracción a cada columna y 3 filas de 100, 200 y 400 píxeles respectivamente, con un gap de 20 píxeles. Eso es lo que habíamos hecho, y después le habíamos dado un fondo y un borde, el color del texto blanco, una medida de fuente y un alto de línea a cada una de las celdas, digamos, de esa grid que estábamos armando. Bueno, hoy quiero primero completar una cosa que me faltó del video pasado y después darle un par de temas nuevos que son chiquitos. Va a ser un video cortito. Básicamente, yo había olvidado decirles que esta medida de una fracción o 2 o la que fuere, recordemos que esto podía ser de 2, así. El navegador se encarga de repartir según la medida relativa que le estemos dando acá. O sea que básicamente las dos del medio van a ser el doble de anchas que las de las puntas. Pero bueno, lo que había olvidado decirles es que se pueden mezclar los píxeles y las medidas relativas. O sea que si yo acá pongo 100 píxeles, va a hacerla de 100 píxeles la primera y después el resto lo va a repartir de acuerdo a la medida relativa que hayamos elegido para cada columna. Esto también ocurre en las filas. Habiendo pasado ya por eso, ahora vamos a entrar un poquito en esos dos temas que les había prometido, que son el tema del repeat y el tema del min-max. Vamos a empezar con el repeat. ¿Se acuerda que yo acá habíamos hecho, como estaba recién, 4 de una fracción? Y como ven, hay que escribirlas una por una. Las podemos también copiar y pegar. Vamos a hacer así: copiar esto y después pegarlo. Pero básicamente ahí que tenemos 8. Esto sería así, ¿no? Tenemos 8 columnas. Pero más allá de eso, a lo que voy es que en lugar de escribirlas todas esas veces, simplemente podemos decirle repeat 4 veces una fracción. Y de esa manera interpreta que tiene que hacer 4 columnas de una fracción cada una. Y es así de simple el repeat. Esto también aplica para las filas. Vamos a decirle repeat 3 de 100 píxeles. Y creo que está bastante claro, o sea, no hay mucha vuelta que darle a esto. Por supuesto, se pueden mezclar el repeat con medidas normales. Por ejemplo, digamos que yo le dije 3 de una fracción y además una de 300 píxeles. Vengo acá y hace esta de 300 píxeles. En realidad no es un ejemplo que se note mucho, pero pongámosle que sea de 100. Hace la última de 100 píxeles y las demás las extiende en todo el resto del ancho del contenedor de acuerdo a su medida relativa. ¿Sí? Y esto también se puede hacer en altura. Podemos ponerle 2 acá de 100 píxeles y una de 400 píxeles. Y ocurre esto que están viendo acá. De eso se trata el repeat. Ahora, para extender esto, vamos a ver el min-max. ¿Cómo vamos a hacer para ver el min-max? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle 3 medidas de una fracción con un repeat. Y la primera le vamos a dar 100 píxeles. Para empezar. Acá vamos a poner 3 de 100 píxeles. Una primera columna chiquita y las otras más grandes con 3 filas. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerla de 400 píxeles esta. Y más también. Vamos a dar 500. Este ancho es un ancho fijo. O sea que pase lo que pase, esa primera fila va a medir 500. Vamos a ver con la consola. Si yo la muevo, fíjense cómo las otras 3 son flexibles y esa no. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero que la otra también sea flexible, pero que tenga un ancho mínimo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, quiero que tengas un ancho, con la función min-max, que tengas un ancho mínimo de 300 píxeles y un máximo de una fracción, al igual que el resto de las columnas, ¿no? Vamos a volver, vamos a refrescar y va a pasar lo siguiente. Mientras supere la medida mínima, va a ser igual que las otras.
Ahora voy a traer la consola y voy a empezar a achicar. Y miren lo que va a pasar. Van a empezar a achicar las otras y esa no, porque esa ya llegó a la medida mínima de 300 píxeles. ¿Sí? Esto mide 300 píxeles ahora. O sea, yo si saco la consola, esto mide más de 300 píxeles, pero si la vuelvo a poner, fíjense cómo se achican las otras y esta llega a esa medida mínima. Eso es el min-max, la posibilidad de establecer una medida máxima y una medida mínima. Fíjense cómo ahí sí varía el tamaño de la número 1. Pero llega un momento que ya no lo varía más. En realidad yo digo la número 1, pero me refiero a esta columna, ¿no? A toda la columna. Eso es el min-max con respecto a las columnas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las filas. Y acá hay algo muy interesante. Fíjense, si yo vengo acá al otro documento y borro el número 1 y le pongo un texto aleatorio de 10 palabras. Así, ¿sí? Vengo acá, refresco la pantalla y fíjense que el texto excede absolutamente la primer celda, ¿no? Esto no lo vemos porque es letra blanca con fondo blanco. Si la selecciono lo vemos, pero si no, no. Pero básicamente lo importante es que el texto excedió absolutamente el alto de la primera fila. Le podemos decir lo siguiente, que en lugar de hacer 3 de 100 píxeles, que haga 2, y la primera le vamos a dar un min-max. ¿Y qué le vamos a decir? Que el mínimo sea de 100 píxeles, al igual que las otras filas, pero que el máximo sea automático. Vamos a guardar, vamos a ir y miren lo que va a pasar. Se va a acomodar al texto que tiene dentro. Y miren qué pasa si yo vuelvo al documento y le pongo el número 1 como lo tenía. Vengo acá y vuelve a su medida, ajustándose a su contenido. Eso es muy importante y muy utilizado cuando se utiliza Display Grid con contenido de texto en las celdas. De texto o lo que fuera. Bueno, esos dos temas eran los que quería que viéramos. Hagamos un pequeño repaso. Estuvimos viendo que se pueden mezclar las medidas de fracciones con las medidas de píxeles. Vimos en la función repeat, que podemos decirle que nos repita tantas filas o columnas de una determinada medida. Y también vimos la función min-max, tanto para las columnas como para las filas, para tener la oportunidad de dar una medida mínima y una medida máxima. Bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos en la próxima para seguir con Display Grid.